Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Mi nombre es José Elías López Ocaña y me voy a permitir compartir la presentación, en este caso los resultados de un trabajo de investigación realizado en el estado de Chiapas, en específico en la Universidad Tecnológica de la Selva, el cual denominamos efectos de la tasa de interés y la inflación en las finanzas personales, el cual estuvo dirigido a esta hora por un servidor, José Elías López Ocaña, y Jocelyn Salinas Barrera. Este estudio se centra en el análisis exhaustivo del impacto de la tasa de interés y la inflación en las finanzas personales, un tema que nos afecta a todos los individuos. En un entorno económico globalizado y en constante evolución, resulta imprescindible comprender a fondo cómo estas variables macroeconómicas ejercen influencia sobre nuestras decisiones financieras que toman los individuos en su día a día. Esta investigación se propone analizar en detalle la relación que existe entre la tasa de interés, la inflación y las finanzas personales, con el objeto de proporcionar una visión clara y concisa de cómo estas variables macroeconómicas impactan en el bienestar económico individual. Se explorarán los mecanismos a través de los cuales la inflación y las tasas de interés afectan el ahorro, la inversión, el endeudamiento y el consumo, con el propósito de ofrecer recomendaciones informadas que permitan a los individuos tomar decisiones financieras más eficientes y adaptadas a sus necesidades y circunstancias. ¿Qué metodología hemos utilizado para probar de manera integral la complejidad de los efectos de la tasa de interés y la inflación en las finanzas personales? Esta investigación adoptó un enfoque metodológico mixto. Este enfoque combinó métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una comprensión más completa y profunda del fenómeno de estudio. ¿Qué componentes utilizamos? Dentro de la parte cuantitativa se realizó un análisis estadístico de datos obtenidos de encuestas sobre tasas de interés, inflación e indicadores de finanzas personales. Dentro de la parte cuantitativa se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos de encuestas sobre tasas de interés, inflación e indicadores de finanzas personales. Nuestros instrumentos de recolección de datos que nosotros utilizamos en este proceso se emplearon los siguientes. Por un lado, las encuestas, que consistió en un cuestionario aplicado directamente a los individuos para obtener información sobre sus hábitos financieros y decisiones económicas. Se obtuvieron datos digitales provenientes de portales gubernamentales como el INEGI, el Gobierno de México, la UNDECEF, los cuales proporcionaron información estadística y documentos oficiales relevantes para su análisis. ¿Qué resultados obtuvimos dentro de este trabajo de investigación? A través de la interpretación de tablas y gráficas se buscó identificar pues esos patrones o tendencias que permiten comprender cómo estos factores macroeconómicos influyen en las decisiones financieras y en el bienestar económico de los individuos. El primer apartado de la encuesta, que fueron las primeras 5 preguntas, nos permiten conocer a nuestros participantes. También podemos identificar sus edades, sus residencias, su nivel de estudios y sus ocupaciones e ingresos. El segundo apartado de la encuesta nos permitió identificar el alcance que tienen los términos de tasa de interés, la inflación, ahorro e inversión. Posteriormente, entre las preguntas que nosotros hicimos, nos permitimos identificar el acercamiento del que tienen todas estas personas a esos términos de deuda y crédito para identificar cuál podría ser su capacidad de endeudamiento de todos nuestros encuestados. También, por otro lado, pudimos profundizar en las consecuencias que las tasas de interés y la inflación han reflejado en el tema del poder adquisitivo, en la capacidad de ahorro y la de pago de los individuos. Por otro lado, también pudimos verificar y profundizar las consecuencias de las tasas de interés y la inflación que han reflejado en el poder adquisitivo, ¿no? En la capacidad de ahorro y en el pago de los individuos. Dentro de este análisis iniciamos con el conocer el nivel educativo de todas las personas participantes. Este análisis indica que la mayoría de los encuestados tienen un alto nivel educativo, lo cual podría influir en su comprensión, en su percepción de los efectos de las tasas de interés y de la inflación en sus finanzas personales. Esto es un dato muy importante
porque realmente fue enfocado pues, a personas que ya tienen un nivel avanzado de estudios. Por otro lado, pudimos visualizar las ocupaciones que tienen estas personas dentro de este proceso, ¿no? Este análisis revela que la mayoría de los encuestados son educadores, es decir, personas que trabajan en educación. Específicamente, pues nosotros enfocamos este estudio para las personas que trabajan en la Universidad Tecnológica de la Selva y personas que pues ya tienen cierto nivel académico, estudios académicos ya avanzados, entre otras actividades que nosotros hicimos. Entonces, la mayor parte de nuestras personas que nosotros encuestamos se ocupan a las actividades de educación. Por otro lado, pues nosotros logramos preguntar la residencia de los encuestados, ¿no? En este caso, la tabla muestra que los encuestados, pues muchos provienen de residencia en México, donde los principales son el Estado de México, 8 personas que nos apoyaron con ese tipo de ejercicios, y del Estado de Chiapas, que fueron más de 70 personas que nos apoyaron con esta actividad. Pudimos visualizar qué nivel de familiarización tenían pues, las personas sobre el concepto de tasa de interés. En este caso, nuestro análisis nos arrojó que la mayoría de los encuestados tienen un conocimiento limitado del concepto de la tasa de interés, lo cual podría influir siempre, ¿verdad?, en todas las tasas, en todas las respuestas sobre el tema que nos preocupaba investigar en esta actividad. Pudimos visualizar también cuál es el nivel de familiarización con el concepto de inflación, y también nos encontramos que todos los participantes, en su mayoría, consideran moderadamente familiarizados con este concepto de inflación. Es decir, estamos hablando del 37% de la población, ¿no? Y por ahí también teníamos un porcentaje bastante alto, que es el 28%, que nos dice que están muy poco familiarizados con estos conceptos de inflación. Y un número, pues, bastante pequeño, que no están familiarizados, que es el 3%. En cuanto a la tasa de interés actual, nosotros preguntábamos, ¿verdad?, si las personas conocían, y la mayoría de los participantes consideran que el nivel es moderado, entre el 8 y 12%, el nivel de tasa de interés que existe en México, lo que representa que pues, el 50% de estas personas nos indicaron que la tasa de interés estaba entre el 8 y 12%, ¿no? Posteriormente, le siguen algunas personas que consideraron que la tasa de interés estaba más del 12%, es decir, el 24% de estas personas nos contestaron este tipo de respuesta, ¿no? Un número menor de los encuestados considera que el nivel es bajo, ¿no?, entre el 5 y 8%. Por ahí también existieron personas que nos dieron respuestas donde decían que la tasa de interés estaba pues muy baja, ¿no? Estábamos hablando de abajo del 5%. Pudimos visualizar también qué tan familiarizados estaban con los indicadores, estos indicadores macroeconómicos, específicamente con la tasa de inflación, y la mayoría de los participantes consideran que el nivel es alto, es decir, que más del 8%, ¿no? Estamos hablando de 29 personas, los que representan un 37% del total de las personas que estuvimos trabajando. Posteriormente le siguen los que consideran que el nivel es moderado entre el 5 y 8%, la inflación. Es decir, 26 personas estaban coincidiendo con este dato, y los que consideraban que es baja, que está entre el 3 y el 5%, estamos hablando que un 24% de las personas que nos contestaron estas encuestas consideraban este nivel entre el 3 y 5%. Ahora, nos permitimos también conocer un poco sobre el tema del ahorro y la inversión, ¿no? En este caso, pues le preguntamos a nuestras personas, y nuestro análisis revela que casi la mitad de los encuestados no tienen actualmente alguna forma de ahorro o inversión, ¿no? Tal vez consideramos que está relacionado con el poco conocimiento de los conceptos de inflación y las tasas de interés.
¿no? Que seguramente le van a relacionar también los otros indicadores, pero esto es un dato muy importante, ¿verdad? Que nos está arrojando que pues muy pocas personas pueden acceder al tema de ahorro e inversión. Y en este sentido también pudimos visualizar cuál era la influencia de esas tasas de interés en las decisiones de ahorro e inversión. La mayoría de las personas indican que una tasa de interés más alta les motiva a ahorrar, invertir más, lo que representa un 39% del total, ¿no? Estamos hablando también que un número considerable, el 23%, no es tan seguro de cómo les afectan las tasas de interés. Y un grupo también de 9 personas indican que una tasa de interés más baja les motiva a buscar otras alternativas, ¿no? Y señalan que la tasa de interés tiene poco o ningún impacto en sus decisiones de ahorrar o de invertir. Pudimos visualizar también cuál es la influencia que tiene la inflación en las decisiones de ahorro e inversión y nos encontramos que la mayoría de nuestros participantes indican que la inflación alta les preocupa, ¿no? Por la pérdida de valor de sus ahorros, de sus inversiones, y estamos hablando de que el 64% de las personas coinciden con este tipo de respuestas, ¿no? Y un número considerable del 20% no es tan seguro de cómo les afecta la inflación. Y nos encontramos también que un número menor de personas indican que la inflación les motiva a buscar inversiones que superen el aumento de los precios y un 7% de las personas señalan que la inflación tiene poco o ningún impacto en sus decisiones de ahorrar e invertir. Entonces, encontramos una serie de aspectos muy importantes. Pudimos visualizar también cuáles serán esos cambios de estrategias de los ahorros y nos indica el 41% de las personas que fueron encuestadas que no han cambiado sus estrategias de ahorro debido a cambios en las tasas de interés e inflación, ¿no? Y otros, el 20% han buscado inversiones diferentes, ¿no? El 14% han disminuido su ahorro y su inversión. Y otro 14% no tienen ahorros ni inversiones, ¿no? Y una mínima parte, que estamos hablando del 11%, han aumentado su ahorro y su inversión. Bueno, pudimos también identificar a personas con crédito o con deudas. En este análisis nos revela que la mayoría de los encuestados tienen actualmente algún tipo de crédito o alguna deuda, lo que podría ser un factor importante para tener problemas en sus finanzas personales, ¿no? Sobre todo, pues cuando no están familiarizados pues, con estos indicadores importantes que son las tasas de interés y la inflación, ¿no? Pudimos de igual manera poder identificar cuál es la influencia de la tasa de interés en las decisiones de solicitar créditos o préstamos. Entonces, la mayoría de los participantes, que es el 52%, indican que una tasa de interés más baja les motiva a considerar créditos y préstamos. Y un 29% señalan que una tasa de interés más alta les hace menos propensos a endeudarse, ¿no? Y también vimos que un 14% de estas personas pues no están seguras de cómo les afecta las tasas de interés y otras, el 5% indican que la tasa de interés tiene poco o ningún impacto en sus decisiones de endeudamiento. Esto tiene que ver mucho en estar familiarizados con este tipo de actividades, ¿verdad? Eh, para poder sacar un préstamo, teníamos que estar familiarizados con estos indicadores importantes, ¿no? Vimos también cómo influye el tema de la inflación en la capacidad para pagar deudas. La mayoría, que es un porcentaje muy alto, que es el 76%, respondieron que una inflación alta dificulta el pago de sus deudas debido al aumento en los costos de vida. También se habla que el 14% respondieron que la inflación facilita el pago de sus deudas, ¿verdad? Si sus ingresos aumentan al mismo ritmo, por supuesto. Si hay una variación de forma proporcional, ¿verdad? Entre los ingresos y la inflación, esto nos permite poder pagar con mucha facilidad nuestras deudas, ¿no? Y en el caso de la dificultad para pagar deudas debido a cambios en las tasas de interés, también nos encontramos
que muchas personas han encontrado dificultades para pagar sus deudas debido a cambios recientes en las tasas de interés o en la inflación, ¿no? Hablamos que 18 personas indican que no han tenido dificultades, es decir, el 31% no han tenido ninguna dificultad para pagar ese tipo de deudas por problemas de tasa de interés o de inflación. ¿Y cómo influye la inflación en las decisiones de compra de bienes y servicios? También un porcentaje muy alto, que es el 62%, indican que buscan alternativas más económicas para los productos que compran, ¿no? Es decir, el 18% han reducido sus gastos discrecionales debido al aumento de precios, ¿no? El 14% intentan comprar ahora eh, los que creen que subirá de precio en el futuro, y solo el 6% señalan que la inflación no ha afectado significativamente sus decisiones de compra. ¿Cuáles serían los costos de bienes y servicios afectados por las tasas de interés, ¿no? La mayoría nos indica que creen que una tasa de interés alta encarece los productos, ¿no? Esta respuesta representa el 81% de todos nuestros encuestados. El 6% dice que no cree que haya una relación directa con estos indicadores, ¿no? Y el 3% cree que una tasa de interés baja encarece los productos. Sin embargo, 8 personas, 10% no están seguras de cómo las tasas de interés afectan estos costos de los bienes y servicios. En cuanto a las compras importantes, se postergan o se cancelan debido a la situación económica. Muchos, en su mayoría, las personas indican que sí se han postergado, se han cancelado algunas compras importantes debido a la situación económica actual, ¿no? Debido a las altas tasas de interés y debido a los altos indicadores de inflación. Con respecto a las estrategias utilizadas para proteger las finanzas personales de los efectos negativos de la inflación, en este análisis encontramos que la mayoría de los encuestados están optando por reducir sus gastos innecesarios como principal estrategia para poder mejorar sus finanzas personales. La tasa de interés actual, ¿de qué manera afecta la situación financiera personal? Pues el 41% de estas personas indican un nivel que tiene un impacto negativo, ¿no? Pero también hay un 24% de las personas que se sienten neutras respecto a, a este indicador, y el 8% perciben un impacto muy negativo, ¿no? Otras perciben un impacto muy positivo, ¿no? Sobre su situación financiera personal. Buscamos también cuál era la relación entre la inflación actual y cómo afecta la situación financiera personal. Muchos de los resultados nos revelan que el 2% de estas encuestas perciben un impacto muy positivo en la inflación en sus finanzas personales, mientras que el 10% perciben un impacto solamente positivo, ¿no? Mayor o a eso, una proporción significativa, que es el 46% de los participantes, perciben un impacto totalmente negativo, ¿no? Bueno, ¿qué concluimos con este proyecto? Que el manejo efectivo de las finanzas personales en un entorno económico dinámico requiere una comprensión profunda de todos estos indicadores, como son las tasas de interés y la inflación, porque de alguna manera interactúan con las diversas teorías económicas y financieras, ¿no? Algunas teorías cuantitativas del dinero vinculan a la oferta monetaria con el nivel de precios, afectando siempre el poder adquisitivo, ¿no? Esto se puede comprobar con todas las encuestas que realizamos en cada uno de estos procesos. Lo que venimos a indicar también que la inflación en la actualidad disminuye el poder adquisitivo, lo que lleva a los consumidores a cambiar sus hábitos de consumo para poder adquirir productos más baratos. Esto puede afectar a las empresas que venden productos de alta calidad, ¿verdad? Dejan de comprar sus productos caros, pero son productos de alta calidad, por comprar productos mucho más económicos, afectando siempre a esas empresas que se han dedicado a ofrecer un producto bastante atractivo y de buena calidad, ¿no? Entonces, podemos también concluir que el manejo efectivo de las finanzas personales en un entorno económico dinámico requiere siempre una comprensión profunda, ¿no? De la tasa de interés y la inflación, ¿no? Las respuestas nos han demostrado que pues nos lleva
a poder tomar decisiones bastante drásticas si no podemos familiarizarnos con este tipo de respuestas con respecto a los datos que hemos podido encontrar en todo este proceso. Entonces, de mi parte es todo. Agradezco infinitamente esta atención que nos han brindado y me voy a permitir dejar de compartir esta presentación. Muchas gracias.